Hola, mi nombre es María Andrea Salgado y en este video voy a explicar cómo realicé el caso de la semana 2. Entonces, aquí la primera pregunta me pide realizar un formato condicional de acuerdo a lo siguiente. Entonces, que en las celdas que aparezca la palabra malo se ponga la letra negra y el fondo rojo. Regular la letra negra con el fondo amarillo y bueno, la letra negra con el fondo verde. Entonces, en esta hoja lo que hice fue coger la columna de servicio y seleccionar aquí en inicio, formato condicional, y aquí podemos en administrar reglas ver las tres reglas que apliqué. Entonces puse que cuando el valor de la celda fuera la palabra bueno, me pusiera el fondo verde y mantuviera la letra negra. Luego cuando la palabra fuera regular, me mantuviera la letra negra pero me pusiera el fondo en amarillo. Y por último, que cuando tuviera la palabra malo, me pusiera el fondo rojo y mantuviera la letra en negro. Para el segundo paso, me pedí hacer un formato condicional de escalas de color a los valores de la columna consumo miles. Entonces aquí me paré sobre la columna de consumo miles, la seleccioné por completo y en formato condicional escogí aquí escalas de color y apliqué la primera opción, que es lo que podemos ver aquí también en administrar reglas. De esta manera pues me marca en rojo los valores de consumo más bajos y en verde los más altos y pues continúa en esa escala. En el tercer paso me pregunta cuántas encuestas se realizaron. Entonces lo que hice fue debajo de la tabla poner número de encuestas y apliqué la función de contar a la columna de fechas de la encuesta. Entonces esto me dice que el total de encuestas es 50. La siguiente pregunta es cuántas personas calificaron el servicio como bueno. Entonces lo que hice fue utilizar la función de contar condicional, es decir, contar si la apliqué a toda la columna de servicio y puse como requisito que fuera la palabra bueno. Entonces, para que simplemente me contara de todas las encuestas que se realizaron, cuáles fueron aquellas en las que la persona en cuestión haya dicho que el servicio había sido bueno. Esto me dio como resultado que el total de las encuestas pues que tuvieron el servicio calificado como bueno fueron 23. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la mediana del consumo? Entonces lo que hice fue aplicar la función mediana a toda la columna del consumo. Esto dice que la mediana es de 100. Luego me pregunta cuál es el estrato que más visita el restaurante. Para esto lo que hice fue aplicar la función de moda a toda la columna del estrato. Y esto me dice que el estrato que más visitó el restaurante fue el número 4. Ahora, en el paso número 7 me pide calcular la antigüedad de las encuestas. Entonces lo que hice fue poner aquí la función de hoy. Entonces me coloca la fecha del día de hoy, 2 de agosto de 2022. Y luego aquí en la columna de número de días apliqué esta función de días 360, tomando como fecha inicial la fecha de la primera encuesta y como fecha final la fecha del día de hoy. La fijé, esta celda la fijé para poder arrastrar esta función, este formato, a todo el resto de celdas, sin que pues me tomara como otras fechas que no fueran la de hoy. Luego, en este mismo paso, me pide filtrar las mesas cuyo consumo haya sido superior al promedio y que corresponda al estrato que más visita el restaurante a través de una tabla de criterios. Entonces, lo que hice primero fue calcular cuánto es el promedio para saber cuál es el criterio que tengo que agregar a este filtro. Entonces usé la función promedio y la apliqué sobre toda la columna de consumo de miles. Luego creé esta tablita con los dos criterios, entonces puse que el consumo en miles tenía que ser superior, es decir, mayor a 111, que es el promedio que encontramos arriba, y luego puse que el estrato tenía que ser el de 4, porque este es el estrato que más visita el restaurante, que fue lo que encontramos aquí arriba con la función de moda. Luego, ya teniendo esta tabla, le di aquí en datos, en filtro avanzado, escogí toda la tabla de datos de arriba, toda la base. Luego como rango de criterios agregué pues esta tablita que escogí y seleccioné como lugar en el que me pues pusiera el resultado de toda la tabla
esta celda, entonces esto fue lo que me apareció. Entonces podemos ver que el consumo es mayor a 111 en todas estas encuestas que me arrojó aquí la tabla, y el estrato en todas es el número 4. Ahora, en el siguiente paso, dice filtre las mesas cuyo servicio sea bueno o tenga un consumo menor o igual a 50 también a través de una tabla de criterios. Entonces, para este, creé otra tabla de criterios poniendo el consumo menor o igual a 50, que es uno de los que me pide aquí. Y luego, como es O, la siguiente característica, puse en la siguiente fila, no al lado, sino en la siguiente, que el servicio fuera bueno. Luego, repetí el proceso del paso anterior haciendo un filtro avanzado, cogiendo como rango de la lista toda la tabla de datos, como rango de criterios la nueva tablita que creé, es decir, de estas celdas desde la A74 a la B76, y finalmente cogí esta celda para que me arrojara pues el resultado, ¿no? La tabla filtrada. Entonces podemos ver que el consumo es menor o igual a 50. Esto no se cumplió porque de todas las encuestas de arriba no hay ninguna que tenga un consumo menor a 50, entonces simplemente me toma las que tengan el valor de 50 o las que hayan tenido un servicio bueno. Entonces podemos ver que casualmente pues todas estas coinciden con el criterio de que todas fueron buenas. O sea, hay algunas que son iguales a 50 cumpliendo con el primer criterio, pero a su vez también tienen un servicio bueno. Y finalmente me pide generar una validación de datos en la columna de servicio agregando dos nuevas categorías siendo excelente y aceptable. Entonces lo primero que hice fue crear la lista desplegable anotando las tres categorías que ya tenía, es decir, bueno, regular y malo, y agregando las nuevas de excelente y aceptable. Luego, a través de esta herramienta de validación de datos, pues cogí en configuración permitir una lista, cogí como origen esta lista de aquí, pues estas 5 opciones, y luego, como podemos ver aquí en la columna, puse como mensaje de error alto, puse calificación no válida en caso de que se pues, introdujera un valor o un texto más bien que no correspondiera con ninguno de estos de la lista desplegable. Entonces podemos ver que aquí aparece la flechita y sale la lista desplegable con las 5 categorías. Y eso es todo. Muchas gracias.